Bienvenidos al capítulo 34 de la segunda temporada. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño disclaimer. Cuando me refiero a las ciudades versus regiones, es a modo comparativo general. Las capitales del mundo occidental, desde París hasta Washington, desde Buenos Aires hasta Praga, siguen un patrón recurrente. Tienden a votar por partidos estatistas, progresistas o socialistas. A primera vista podría parecer una cuestión de moda cultural. La universidad, la prensa, el arte, el teatro, todo está alineado con la izquierda y mucho más a partir de la batalla cultural. Pero si miramos con detalle, descubrimos que la causa principal también es estructural y práctica. La dependencia económica de los habitantes urbanos respecto al Estado. Esa también es otra causa. Miremos Washington, D.C., por ejemplo. Más de la mitad de su población depende de empleos públicos o de empresas que viven de contratos estatales, ministerios, agencias, ONGs subvencionadas por el Estado. Además de la ideología, es supervivencia. Allí el voto demócrata es casi un hecho natural. Pero pasemos también a Buenos Aires, que sigue la misma lógica. Con sus ministerios, universidades públicas, sindicatos y medios estatales, la capital argentina ha votado durante décadas por el peronismo. La ciudad vive de la redistribución de los impuestos que llegan desde las provincias productivas. El habitante urbano, muchas veces alejado de la producción real, apoya un modelo que garantice subsidios, planes sociales y burocracias infinitas. Praga, mi ciudad, también sigue de alguna manera esta regla. Aquí los votantes urbanos respaldan con frecuencia gobiernos que en las regiones rurales se consideran desastrosos. El patrón es claro. El que depende del Estado vota por el Estado. El que depende de sí mismo, del trabajo, de la tierra, vota por menos intervención. Y aquí desmontamos entonces un mito histórico. La izquierda nunca nació exclusivamente de la clase trabajadora. Su origen intelectual, ideológico y en casi todos los casos es burgués. Personas de altas clases que se arrojaron la superioridad moral de determinar qué te hace feliz y cómo. Y claro, buscan convertir al Estado en el instrumento de sus propios proyectos sociales y culturales. Hoy, en las capitales, esa burguesía intelectual se manifiesta en académicos, artistas subsidiados, activistas profesionales y funcionarios. Todos dependen del Estado para poder existir, porque fuera de él serían económicamente inviables. Wer eine Pension für sein Alter hat, ist weit zufriedener und weit leichter zu behandeln als derjenige, der keine solche Aussicht hat. Quien tiene una pensión para su vejez está mucho más contento y es mucho más fácil de manejar que quien no tiene tal perspectiva. Bismarck fijó las pensiones a los 70 años, cuando la esperanza de vida apenas llegaba a 45. No era filantropía, era control. Lo entendió bien cuando dijo que quien espera una pensión es mucho más fácil de manejar que quien no la tiene. Pero veamos datos frescos de este año 2025 sobre ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Madrid, París y Roma. Vamos al grano. En Buenos Aires, un 12% de la gente trabaja para el gobierno local. Y ojo, digo gobierno local, no estoy incluyendo en las estadísticas de las ciudades que voy a mencionar los que trabajan para el gobierno nacional, ministerios y todo lo demás. O sea, vamos a hablar de gobiernos locales. Repito, Buenos Aires, un 12% de la gente trabaja para el gobierno local. Súmale a esto los subsidios como organizaciones AUH o colectivos baratos y tienes un 37-47% de personas enganchados al Estado. En Barcelona, solo un 2,5% de los empleados públicos municipales, pero con ayuda, luz, transporte, vivienda, llegamos al 42-52% de personas que dependen del Estado. Madrid va parecido, 2,3% de empleados públicos, pero
un 37-47% que recibe algún subsidio. París se lleva el premio, apenas 1,8% de trabajadores municipales, pero un 51-61% recibiendo ayuda de cortesía del Estado francés. Y en Roma, un 2,53% de empleados públicos y un 47-57% de personas que también reciben subsidios estatales. Entonces, ¿cuál es la movida en estas ciudades? Entre el 40 y el 60% de la gente depende del Estado de alguna manera. Ojo, estamos hablando de los que reciben ayuda a su nombre del Estado. No estoy mencionando en este por ciento los que se benefician además de estas ayudas como los familiares de los pensionados, ¿vale? O sea que eso, si juntamos todo, daría un por ciento, por supuesto, mucho más grande. Y el resultado, podríamos decir, París, socialista, Buenos Aires, peronista hasta la médula, Barcelona, progresista, pero ojo, Madrid a veces vota al PP. Bueno, PP le podemos llamar a estas alturas derechas, vamos a dejarlo así. En Roma, por ejemplo, la derecha pisa fuerte. Claro, esto siempre y cuando no toquen mucho los subsidios estatales. Norberto Bobbio y otros pensadores italianos nos ayudan a entender este giro. El verdadero eje ya no es izquierda o derecha, sino más Estado contra menos Estado. Entre estatismo, subsidios y gasto político y la autonomía, propiedad privada y mercado. Bajo esta luz, París, Berlín, Bruselas, Washington y Buenos Aires se alinean con el polo estatista, mientras Madrid, Varsovia y Texas con el polo liberal. Las etiquetas ideológicas son secundarias. Lo que importa es quién depende del Estado para vivir y quién depende de su propio trabajo. Ahora observemos las consecuencias. Francia es un laboratorio perfecto. Gasto público cercano al 60% del Producto Interno Bruto y una deuda superior al 110%. Un déficit crónico. El Estado gasta más de lo que ingresa, la inflación se dispara y los impuestos aumentan. Quien vive del Estado no sufre las consecuencias. Los que producen, sí. Los hijos, nietos y bisnietos pagarán la factura. Y aquí entramos en la metáfora de los Juegos del Hambre. Bruselas, con su élite globalista de burócratas, tecnócratas y funcionarios de la Unión Europea, funcionan como el Capitolio de esta distopía. Decide, regula y distribuye recursos mientras los verdaderos productores trabajan para sostenerlo todo. La paradoja es brutal. La izquierda socialista nos enseñó durante décadas que existía una lucha de clases, opresores contra oprimidos. Hoy, los supuestos oprimidos de las capitales son los verdaderos opresores, que viven de subsidios, rentas estatales y burocracias, mientras quienes trabajan de verdad y generan riqueza, los supuestos opresores para ellos, pagan los impuestos y las deudas. La narrativa histórica se invierte entonces. Los que te dicen que tú eres el oprimido son los opresores modernos que viven cómodamente en la ciudad y, muy importante, del Estado. Los verdaderos oprimidos producen y sostienen la estructura. Los señoritos progresistas, estos que estudian carreras universitarias sin salida en el mercado privado, los burócratas que jamás produjeron un kilo de trigo y los pensionistas que a veces ni cotizaron, conforman el bloque electoral más fiel del estatismo. Ellos votan por más gasto, más subsidio, más deuda. La factura la pagarán las generaciones de los que sí trabajan, las que producen, las que crean riqueza tangible. El resultado es casi cinematográfico, una distopía urbana donde la élite se alimenta del campo mientras el resto del país sostiene el banquete. Esta es, sin exagerar, la clase progresista de la izquierda socialista. Aquellos que se presentan como víctimas son en realidad los opresores modernos. Y así se cierra el círculo. Las capitales votan estatismo porque viven del Estado. Las regiones votan autonomía porque viven del trabajo.
Y mientras tanto, la narrativa de la lucha social, la lucha de clases y el progresismo queda revelada como la coartada moral de una élite que se ha inventado los roles del opresor y el oprimido.